Hola, estimada comunidad de profesionales afines al sector eléctrico, energético, industrial, offshore, nuclear, renovable, minero. En esta oportunidad te presento un nuevo video, el cual está focalizado al dimensionamiento de transformadores de puesta a tierra o como se le conoce en la literatura internacional, los Neutral Grounding Transformer, los NGT o Zigzag Transformer. Básicamente este video está asociado a mi lista de reproducción referente al dimensionamiento de equipamiento eléctrico. Te acompaña una vez más Adilberto Medina Morao, especialista en sistemas de potencia, estudios eléctricos y protecciones eléctricas. En lo largo de mi trayectoria profesional me han consultado básicamente qué es un transformador de puesta a tierra, qué es un reactor de neutro, un zigzag transformer o un neutral grounding transformer. Básicamente este es un equipamiento de fabricación americana diseñado y estandarizado bajo normativa internacional americana, bien así lo indica la IEEE estándar C57.32, que referencia todos aquellos requerimientos, terminologías, ensayos y pruebas asociados a los dispositivos de conexión de neutro y puesta a tierra. También estaremos focalizando estos dispositivos conforme a la normativa internacional americana IEEE C62.92.1, que es la guía de aplicación de los dispositivos de neutro y puesta a tierra en sistemas eléctricos de potencia, parte 1, introducción, y parte 4, sistemas de distribución. Estaremos tocando algunas particularidades referente a la ANSI 84.1, el estándar de voltajes americano y la NEMA MG1, que es básicamente la normativa que lista, referencia y reglamenta todo lo concerniente a equipamiento eléctrico americano, en este caso asociado a motores y generadores. Un dispositivo reactor de neutro, transformador de puesta a tierra o transformador zigzag es aquel elemento que permite hacer una conexión artificial de neutro donde naturalmente estamos en un sistema flotante o aislado de tierra. Aquel sistema el cual presentará, digamos, excursiones debidas a los desbalances de voltajes ante condiciones naturales de desequilibrio. Estas condiciones naturales de desequilibrio pueden ser debido al desequilibrio de carga. Cada una de los flujos de potencia o las intensidades de corriente de las fases de un sistema polifásico van a ser diferentes, por ende va a traer como resultado la circulación de una corriente de neutros si el sistema está sólidamente puesto a tierra, o muy bien un desbalance de las magnitudes de los voltajes de las fases, las cuales en este caso no están experimentando el desequilibrio de carga. O también una condición de desequilibrio natural es la debida a una condición de una falla desequilibrada, una falla básicamente, en este caso asimétrica, es aquella falla la cual presenta un contacto accidental de una de las fases, conocida como falla monofásica, o de dos fases a tierra, conocida como falla bifásica a tierra, o falla bifásica sin el contacto a tierra. Esto también presenta una condición de desbalance. Nosotros nos focalizaremos en las que son de contacto a tierra, ya que requieren básicamente la conexión y circulación de un bucle de corrientes homopolar. Como naturalmente el sistema flotante no considera las redes de secuencia homopolar o de secuencia cero, porque no hay un contacto físico, conductivo y galvánico a tierra, es necesario en los sistemas de potencia hacer uso de dispositivos de conexión artificial a tierra que permitan un camino que conecte la recirculación de corrientes de secuencia homopolar, que mitigue o en muchos de los casos reduzca las excursiones de desequilibrios de voltaje de las fases por debido a desequilibrio de cargas o desbalances, y que a su vez garantice una condición segura de actuación de esquemas de protección residual o de esquemas de protección de falla tierra. Por ende, lo importante y la aplicación de los transformadores zigzag en sistemas renovables, donde clásicamente tenemos
barras de generación o de evacuación de energía renovable en conexión en delta, donde es necesario tener un zigzag que permita poder esquematizar un esquema de protecciones residual, clásicamente utilizado también en sistemas de distribución, donde tenemos altos desequilibrios de carga, no se quieren hacer esquemas de protección residual por salidas introspectivas o desconexiones erráticas ante malos esquemas de selectividad. Es bueno también incluir esquemas y dispositivos de conexión de tierra. En esta presentación expongo una metodología la cual está conforme a la IEEE 57.32 e IEEE 62.92.4, la cual va a ilustrar la metodología de diseño y dimensionamiento. Si nos vamos a la pestaña de NGT Calculation, que es el Neutral Grounding Transformer, nos podremos dar cuenta que hay una primera data que tenemos nosotros que incluir en el System Date. Es importante siempre agregar una revisión, agregar un tag que condicione o codifique las características únicas, digamos, intransferibles del dispositivo que se estará dimensionando. Fíjense que cada línea permite dimensionar un transformador de puesta a tierra diferente, una pequeña descripción del sistema al cual corresponde, si este transformador de puesta a tierra está asociado a una subestación, un switchboard, un transformador de potencia o una línea de media tensión. En este caso tengo 3 ejemplos que los estaremos viendo con más detalle. La potencia asociada es muy importante, lo que sería la potencia de el sistema al cual estará focalizado, entendiendo que este sistema naturalmente está en delta o es un sistema flotante, estrella no conectado a tierra. Esta potencia es del circuito del transformador de la subestación a la cual se focaliza este transformador de puesta a tierra. Aquí la tenemos clásicamente en MVA, un factor de servicio que puede hacer un derating, digamos, de esta potencia declarada, no necesariamente capacidad instalada, es capacidad operativa. La tensión del sistema, la regulación operativa de esta tensión del sistema, que es muy importante para poder ajustar las condiciones de trabajo de este transformador zigzag, la frecuencia, la altitud, porque va a ser un ajuste, digamos, de las condiciones de instalación del dispositivo, clásicamente entendiendo que el sistema siempre va a ser trifásico. Lo entendemos porque lo que buscamos es acondicionar transformadores de puesta a tierra en sistemas trifásicos o clásicamente el polifásico que estén desbalanceados o que experimenten condiciones de desbalance ante fallas desequilibradas a tierra para poder llevarlo a un sistema lo más parecido a un, básicamente, sistema polifásico balanceado o trifásico balanceado. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta condición que se tiene en el sistema que se estará analizando directamente. Tendremos también la cantidad de hilos, puede ser un sistema de 3 hilos o un sistema de 4 hilos. En el caso de 4 hilos, y es el sistema finalmente donde el neutro no está considerado a tierra y donde la condición de desbalance presentará un desplazamiento del neutro mucho más representativo. La eficiencia, factor de potencia. Con estos valores del System Data, nosotros podemos determinar el rate current, la corriente, digamos, nominal del sistema. Esta corriente, lógicamente, obedece a las condiciones naturales de nuestro sistema inicial. Es importante entender cuál es la condición máxima de desbalance admisible en nuestro sistema. Esta condición es una condición que la conoceremos nosotros como diseñadores, operadores del sistema, es decir, hasta cuánta corriente desequilibrada podemos admitir para saber cuál es el máximo, digamos, desbalance de los voltajes en la fase sana. Esto nos los admite básicamente la ANSI NEM-MG1 en el apartado 14, el punto 14.36, o de igual forma la ANSI 84.1 anexo C, donde los desequilibrios de desbalances a nivel de voltaje van desde 0.5 a 5% admisibles y tienen una correspondencia, lógicamente, en lo que sería el desequilibrio de carga. Fíjense que un desbalance de voltaje del 5% corresponde a un 25% de desequilibrio de carga, o 0.25 por unidad. Y al nosotros considerar el desequilibrio de carga admisible en nuestro sistema,
tendremos la máxima corriente de desbalance asociado a la corriente nominal natural del sistema. Los transformadores de puesta a tierra muchas veces se utilizan también como transformadores de servicios auxiliares, condensado en una sola unidad. Es necesario indicar la cantidad de carga que queremos tener, en este caso de nuestro transformador de puesta a tierra, también como porción en condición de uso de servicios auxiliares, la proporción máxima de corrientes de terceros armónicos debido a, en este caso, cargas no lineales, características con conexiones a neutros o a sistemas puestos a tierra con terceras armónicas, terceras, novenas, 21avas armónicas, las características que circulan por los neutros que generan calentamiento y que debemos considerarla porque es una corriente también que va a condicionar lo que sería la capacidad térmica nominal de nuestro dispositivo o la ITHR. Es importante conocer a través de un software de simulación que puede ser ETAP o puede ser Power Factory Silent, conocer básicamente el equivalente de impedancias en el punto de conexión de las redes de secuencia positiva, porque entendemos que nacemos naturalmente de un sistema, en este caso, lo que sería desbalanceado, y en ese sistema desbalanceado, sin contacto a tierra, no hay red de secuencia homopolar. Nos interesa en este caso lo que sería la resistencia y la reactancia de secuencia positiva para poder determinar la impedancia de secuencia positiva y la relación X entre R y poder tener la magnitud de la falla trifásica en esa barra o en ese nodo donde se ubicará el transformador de puesta a tierra. Los transformadores de puesta a tierra, fíjense que yo lo puedo determinar para que él detecte o la corriente, en este caso, trifásica, y cuando digo corriente trifásica me refiero a un porcentaje de esa corriente que yo quiera determinar, que puede ser desde el 5% hasta el 120%, más del 100%, lógicamente si estoy en una barra de generación donde las reactancias y resistencias homopolares de los generadores son más pequeñas y la falla monofásica tiende a ser mayor, o muy bien lo puedo tener hasta una limitación de la falla trifásica para no superar la capacidad de ruptura y la capacidad de diseño del equipamiento eléctrico. Esto es una condición de criterio a la cual yo dimensiono mi transformador de puesta a tierra, que él va a detectar cuánta corriente de falla a tierra. Fíjense que yo lo puedo tener al 60 o muy bien lo puedo tener al 80%. Es a un valor al cual yo discrimino que deseo tener. Y en el caso de que yo indique, por poner un ejemplo, al 60%, que en este caso para una falla de 17,4 kiloamperios, estaríamos hablando de 10,4 kiloamperios de detección de falla tierra, yo puedo determinar a través de las impedancias de secuencia del reactor o del NTG, el Neutral Grounding Transformer, puedo determinar finalmente la impedancia homopolar por fase, que es la que utilizará el diseñador como, digamos, referencia para el cálculo final del equipo, porque recuerden que esto es un cálculo estimativo. El cálculo final del equipo lo va a decir el fabricante del reactor de neutro. Es importante entender que el reactor de neutro, como nos va a hacer una conexión artificial a tierra, una conexión que tiene una característica inductiva y resistiva, es necesario conocer cuánto es el voltaje temporario, el temporary overvoltage, que tendré yo debido a una falla a tierra, a un ground fault en el punto de conexión. Y eso lo determina el COP. El COP es un coeficiente de sobrevoltaje a tierra, es el coeficient over voltage ground. Ese coeficiente de sobrevoltaje a tierra directamente me permite saber a mí que cuando yo tenga la falla a tierra en una fase, cuánto va a ser la excursión de la magnitud de voltaje en las fases sanas. Eso ya viene natural a las características de diseño de este transformador para la falla que está detectando. Fíjense que en este caso, para un 60% de detección de la falla a tierra debido a una falla trifásica, tenemos un COP de 1.64, entendiendo que en un sistema efectivamente a tierra, el COP básicamente puede tener unos valores que no deberían superar 1.73, que es básicamente la máxima sobrevoltaje de falla a tierra en fase sana de un sistema flotante, que es raíz de 3 veces el voltaje de la fase sana. Fíjense que aquí me estaría dando a mí un COD de 1.63 para una excursión de 2.84 en por unidad, que es más de raíz de 3 veces el voltaje de la fase sana, estaría estando yo básicamente en 39.20 kilovolts. ¿Qué me da la verificación del voltaje temporario? Me dice
que se recomienda considerar un COT no mayor a 1.3 para garantizar que el sobrevoltaje temporario debido a una falla tierra no supere el sistema de aislamiento del voltaje que yo estoy manejando, que naturalmente acá es de 13.8 kilovolts. Fíjense que para un sistema de 13.8 kilovolts estoy teniendo una excursión de voltaje de las fases sanas hasta 39.20. Es muchísimo. ¿Está mal? ¿Está bien? Todo va a depender de cuánto yo quiera limitar ese COP para tener un sobrevoltaje en las fases sanas menor o apoyarme con autoválvulas que me permitan limitar esto en una condición de falla tierra. Fíjense que si yo considero acá un sistema, digamos, de un resistor en el punto de conexión del centro de la estrella del transformador zigzag a tierra y limito esta corriente, por poner un ejemplo, a 8 kiloamperios, básicamente hemos nosotros reducido un poco el COP. Si nosotros seguimos reduciendo y colocamos 5 kiloamperios de limitación, el COP se reduce muchísimo más. Si nosotros tal vez llegamos a unos 2 kiloamperios, estaríamos teniendo un COP tan bajo de 0.12 por la relación, digamos, de inductancia y resistencia, del resistor que se conecta en el centro de la estrella del transformador a tierra y la inductancia del propio transformador, que me permite hasta a mí tener un transformador zigzag mucho más pequeño con un resistor de 3.98 ohmios y si acaso llegar a un sobrevoltaje de las fases sanas de 2.8, acercándome más a un sistema sólidamente puesto a tierra. Esa es la relación que me permite a mí tener el tema de un elemento limitador aparte del transformador zigzag que su propia inductancia limita. Puede ser un resistor, una inductancia o una bobina Petersen. Si en cambio yo lo coloco sólidamente puesto a tierra y no limito ninguna corriente, fíjense que el COP y la sobretensión de las fases sanas va a ser extremadamente elevado. Es una primera verificación. Fíjense que si yo lo dejo ahora con esa pequeña verificación y que me da un transformador zigzag con una impedancia por fase mucho mayor, yo necesito saber ahora no solamente las características propias constructivas del transformador zigzag, sino qué potencia va a manejar. Para yo saber esa potencia, ya nosotros sabemos que podemos tener una condición de desbalance de 158 amperios de operación continua, sin requerimiento de armónicos y sin requerimiento de carga. Ante eso, es necesario que yo indique cuál es la operación en tiempo ante desbalance que me lo indica la IEEE 57.32.4.7.2.1, tabla 1. Yo lo puedo tener condición a 10 segundos, 60 segundos, que sería un minuto, 600 segundos, que serían 10 minutos, operación continua. Fíjense que ya yo solamente teniendo la mínima de condición permanente a 10 segundos, que sería un 3% de la capacidad, en este caso, por diseño que tengo yo previamente de mi transformador zigzag, él maneja 313.94 amperios. Está una cargabilidad del 50%, es decir, de esta capacidad previa que yo tengo, considerando una potencia para estos valores de impedancia. Por ende, nosotros tenemos una ITHR adecuada y una potencia final de 7.5 MVA, lo cual para la selección final del equipo sería un transformador zigzag de 8 MVA, una potencia, un voltaje de 13.8 kilovolts, una ITHR que no debería superar los 313,94 amperios a 10 segundos, una detección de falla de 10.46 kiloamperios, una impedancia monopolar por fase de 34,71 ohmios por fase. Le puedo indicar una clase de refrigeración que puede ser en aceite natural o en aislamiento seco, forzado o natural. Yo lo recomiendo que esté en aceite natural. El grupo vectorial es ZN, frecuencia 60 Hz. Está a una instalación de emplazamiento de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y para este nivel de voltaje le corresponde estos niveles de aislamiento conforme a la IEEE 57.32.6.73, tabla 21 y tabla 22. Lo que sería potencial aplicado, tensión inducida, el bill a onda completa, el bill a onda recortada y el mínimo tiempo de flashover. Y las características del punto de conexión, en este caso es sólidamente puesto a tierra. Fíjense que este es el diseño, lo cual tenemos una planilla de reporte que se le puede dar a nuestro cliente con las características más importantes del cálculo
y las características finalmente de diseño de selección. En este caso, veremos algunos ejemplos. Esta es la metodología que pone la normativa IEEE. Fíjense que tenemos un ejemplo clásico, una subestación con una capacidad firme de 10 MVA, donde se tiene un coeficiente de carga del 85%. Realmente para estas condiciones de emplazamiento y de instalación estaríamos nosotros obteniendo una corriente de 285,11 amperios. Considerando la máxima excursión de desbalance de voltaje y 250 kVA o 0,25 MVA de carga y una excursión de un Total Harmony Distortion en corriente, un THD en corriente entre el 15 al 33%, nos da que básicamente, y para las condiciones lógicamente de falla de instalación, nos da que necesitaríamos un transformador de puesta a tierra por el orden de los 5,85 MVA. Tiene que ser en operación continua el 30% para que pueda manejar 150 amperios, que sería la sumatoria en corriente de los 71,28 amperios, en este caso de desbalance, más la corriente asociada a los 250 kV y la distorsión armónica. Con todo y eso, él está cargado a un 51,8% y fíjense que a nivel del COP hemos considerado una puesta a tierra a nivel de resistencia limitada a 500 amperios o 0,5 kiloamperios para que él pueda manejar un COP de 0,46 y apenas poder llegar a 17,94 kiloamperios de sobrevoltaje ante falla tierra en la fase sana para un sistema natural de 22,5 kilovoltios. Entonces, fíjense, un cálculo adecuado se hace una relación de un transformador zigzag, que es un poco más grande por la carga que debe manejar, pero con una resistencia que limite la corriente de falla de 9 kiloamperios a 500 para que sea adecuado la sobretensión temporal. Tenemos otro caso muy usual. Esta es una línea, en este caso de media tensión, con una capacidad de 15 MVA, un coeficiente de carga del 88%, un voltaje de 10,4 kilovoltios. Fíjense que la corriente que debería manejar son 820,78 amperios. Para un desbalance de voltaje máximo del sistema del 4%, requiere manejar un desbalance de carga de 143,64 amperios. Se requiere unos servicios auxiliares de 160 kVA o 0,16 MVA con un THD en corriente menor al 15%. Con estas condiciones nos está dando para las condiciones de falla, lógicamente, 6 kiloamperios. No se requiere en este caso un reactor o digamos un resistor o otro reactor que limite la corriente. Vamos a calcularlo, el transformador CISA al 100% de la falla trifásica a los 6 kiloamperios y fíjense que el co que nos da es de 1,58. Estaríamos en un TOB digamos de 2,74 en por unidad, más de 1,73, que es lo clásico del sistema flotante, y por ende para esos 10,4 kilovoltios de voltaje nominal, nos vamos en la fase sana a 28,53. ¿Qué se recomienda? Pudiésemos colocar acá un resistor o una inductancia que limite, en este caso, la corriente. Fíjense que si colocamos la inductancia, es el mismo comportamiento del resistor, lo único que cambia es el voltaje, la caída de voltaje en los terminales de la inductancia o del reactor, que al almacenar energía va a tardar en descargarse y es bueno colocar explosores que permiten facilitar esa descarga para evitar contacto accidental. Es la única diferencia que con el resistor, que lo que vamos a tener es un incremento de calor, en este caso la inductancia, almacena energía reactiva, que por ende tarda más, porque se opone a cambios abruptos de corriente, tarda más en descargarse. Si nosotros limitamos, sería la única diferencia, ojo. Si nosotros limitamos a esta falla 3 kiloamperios, fíjense que reducimos el TOB a 21,03 kilovoltios. Si lo colocamos en 1 kiloamperio, y hemos reducido a 8,97, que es importante. Si nosotros pusiéramos un clásico de 250 amperios, fíjense que ya llega un momento por el comportamiento de la inductancia que pasamos hacia el otro extremo y el sobrevoltaje se incrementa drásticamente. Hay un punto de inflexión. Entonces, pudiésemos nosotros evaluar con unos 500 amperios, seguimos pasando ese punto de inflexión, que vemos que ese punto de inflexión estaría básicamente en 1 kiloamperio, que es el comportamiento adecuado
para que él no pase al punto de extremo de resonancia entre la inductancia del propio transformador zigzag y la relación de impedancia homopolar entre ambos. Entonces hay que buscar también ese punto de quiebre de máxima falla limitante a tierra que dé el comportamiento adecuado entre el TOB y que a su vez dé el comportamiento adecuado entre la resistencia, inductancia al transformador zigzag, inductancia limitante, inductancia al transformador zigzag, o muy bien bobina Petersen, que es comportamiento, inductancia, resistencia con el mismo transformador zigzag. Bueno, estimado público, estimada comunidad, asociado al, bueno, paréntesis, fíjense que acá estamos superando, en la ITHR, estamos superando básicamente lo que sería la capacidad que puede manejar este elemento con la carga que tiene acá conectada en desbalance, servicios auxiliares y armónicas, y tendríamos que irnos básicamente a una condición continua que pasemos de unos 30 amperios a unos 300 amperios. Bueno, estimada comunidad, un video más, un agrado traerles conocimiento de nivel, de normativas internacionales, de sistemas eléctricos de potencia, lo cual es mi expertise. Espero sea de su agrado. No olviden, por favor, suscribirse si no está suscrito a mi canal, compartirlo, comentar para que llegue a la mayor cantidad de profesionales. Me ayuda mucho si me das like y si te unes a mi comunidad para poder seguir creciendo. Saludos y muchas gracias.